Muy bien, Víctor, pues ya sin mayores preámbulos, entonces vámonos al tema. Justicia, misericordia y exaltación. Creo que lo primero que tenemos que ver aquí en este punto, Víctor, es que Dios es un Dios que se rige por leyes. Y creo que este es el primer principio que debemos de analizar y entender. Dios es un Dios que se rige por leyes. Víctor, te voy a meter en problemas. Y realmente es una pregunta sencilla, pero ¿cómo te imaginas tú una sociedad sin leyes, reglamentos, constituciones, decretos, sin una forma de gobierno? Bueno, estás describiendo lo que sería o lo que conocemos aquí en la Tierra como una anarquía, ¿no? En donde no hay leyes, no hay regulaciones, todos hacen lo que sea y no hay consecuencias al respecto. Entonces, eso solamente nos indica que sería caos. Si con leyes y con regulaciones a veces las sociedades son complicadas, ahora imagínate una tierra o un país sin ningún tipo de ley, pues la cosa se complica demasiado. Sí, entonces, Víctor, vamos a partir del orden en el universo, ¿sí? El orden en el universo, ¿qué hizo Dios en el principio? Organizó las inteligencias, ¿sí? Entonces, estas inteligencias les puso leyes para que pudieran desarrollarse y progresar. Ya más adelante vemos que también presenta el plan de salvación. Una vez que aceptan estas leyes, progresamos hasta tener un cuerpo espiritual. Luego presenta un plan de salvación. ¿El plan de salvación qué son? Son leyes para que los seres siguiéramos progresando, ¿sí? Entonces, organiza Jehová y otros organizan o organizamos la materia y las cosas a través de leyes, ¿sí? Entonces, incluso veíamos hace 2 semanas y desde el discurso del presidente Nelson de pensar de manera celestial que de acuerdo con las leyes que vivamos aquí es el reino de gloria en el que vamos a vivir y esos reinos de gloria están regidos por leyes. Es decir, las leyes fueron, son y serán. Entonces, Dios es un Dios de leyes. Ahora, vamos a respaldar esto en las Escrituras. ¿Qué te parece, Víctor, si leemos unas escrituras relativas? ¿Me ayudas? ¿Puedes compartir tú la pantalla? Sí, claro. La primera que vamos a leer, y aquí vamos a pedirle a los hermanos que nos ayuden con sus participaciones, comentarios, preguntas. Es Doctrina y Convenios 88, Víctor, 42. El versículo 42, más el primer rengloncito. Cualquier pregunta, comentario, bienvenido. A ver, Esteban, en lo que va sacando, dice Esteban, hoy pueden responderme esta pregunta. Hoy en la reunión dominical dijeron que al pasar el mundo de los espíritus nos olvidamos de lo que vivimos en esta vida. ¿Es cierto eso? Esa es una muy buena pregunta y yo creo que no es cierto. ¿Tú qué piensas, Víctor? Definitivamente no. Hay escrituras que dicen que tendremos un vivo recuerdo de toda nuestra culpa. Nuestra culpa, ¿no? Entonces, que tendremos que recordar las cosas que hacemos aquí. Sí. De hecho, ahorita vamos a citar esta escritura donde dice que retrocederemos de la presencia de Dios, lo cual significa que tendremos un recuerdo claro, o sea, no podría ser de otra manera. Sí, y que nos sentiremos avergonzados por nuestros hechos, ¿no? En caso de que estos hayan sido malos y no nos hayamos arrepentido. Sí. Entonces, versículo, ándale, ahora sí uno más lejos, ¿no? Ya tenemos aquí al más lejano de Alemania, de Nuremberg. Los veo siempre en diferido. Qué bueno pues que estás, Iris. Hoy estás en vivo. Hoy está en vivo. Pues mándale el saludo especial entonces que prometiste. Y se lo voy a mandar en alemán. A ver. No te creas. No, ni me pongas en primer plano, no sé nada de alemán, más que danke y guten morgen, buen día, pero ya no aplica lo del día, ya es buenas tardes. Y no tengo ni idea, pero sí un saludo especial para Iris. Y si nos comentas de dónde eres, Iris, porque obviamente hablas español, entonces en español sí te podemos enviar un saludo y te lo enviamos ahora y gracias por estar con nosotros desde tan lejos y con un horario ya muy tarde, te estás desvelando de hecho. Muy bien, entonces leemos esta escritura, Víctor, que es Doctrina y Convenios 88, 42. Sí.
Dice, no sé si está viendo algo más grande. Un poco más grande. Dice, y además de cierto os digo que él ha dado una ley a todas las cosas, mediante la cual se mueven en sus tiempos y estaciones. Ahí, ¿no? Ahí nos detenemos y ahí nos quedamos con lo que viene en el primer renglón, donde dice, Él ha dado una ley a todas las cosas. Entonces, si Dios dio un tiempo para que los planetas, las esferas se muevan en sus tiempos y en sus estaciones, lo mismo es para todos, ¿no? Para que se muevan los planetas, para las estrellas que proporcionan luz, para la procreación de las plantas y animales, la del ser humano, todo está regido por leyes. Entonces, Dios es un Dios de leyes porque si no hubiera leyes, sería caos. ¿Sí? Aquí en el mundo está visto, ¿no? Y tú lo definiste muy bien. Lo contrario a la existencia de leyes es la anarquía. La anarquía es la falta de gobierno, la anarquía es falta de leyes, la anarquía es el desorden mismo, ¿no? Entonces, lo contrario, ¿qué hacen las leyes, Víctor? Organizan, ¿sí? Entonces, Dios es un Dios organizado porque crea leyes y organiza y rige las cosas de acuerdo con leyes. En este punto, Víctor, ¿quieres acotar algo? Bueno, solamente comentar que no traigo la cita desafortunadamente, pero leí que sí, ciertamente Dios puso leyes para todas las cosas en esta tierra, tal como acabamos de leer, pero que algunas de esas leyes no es que Él se las haya inventado, sino que son leyes eternas, que incluso Él mismo está sujeto a esas leyes. Entonces Sí. no es una nueva invención al crear esta tierra, sino que ya estas se derivan de leyes eternas. A lo mejor tenemos algunas leyes secundarias, ¿no? De acuerdo a lo que se va organizando, a los mundos que se van organizando, pero hay una base, como diríamos en un país, hay una constitución que es la ley mayor sobre la cual toda ley secundaria tiene que basarse. Y fíjate que este punto que acabas de mencionar es muy interesante porque en nuestras mentes finitas es inconcebible cómo es que puede haber leyes eternas. Pensamos sobre la base de principio y fin y en un tiempo lineal, ¿no? En cambio, las escrituras hablan de un giro eterno de todas las cosas que en nuestra mente es inconcebible, ¿no? O sea, nosotros, seres bidimensionales, es imposible concebir más dimensiones, más allá de lo que podemos ver. Entonces, cuando hablamos de que hay leyes que son eternas, pudiera ser complejo entenderlo, sin embargo, así son las cosas. Y con estas Ahora, leyes eternas, solo por poner un ejemplo, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Con estas leyes eternas podemos imaginar, por ejemplo, las leyes de la física o las leyes de la química que gobiernan esta tierra, ¿no? Y que no necesariamente afectan a nuestra salvación. De hecho, así las distingue este artículo que leí. No afectan a nuestra salvación estas leyes, pero son simplemente como parte de la organización o para el funcionamiento de esta tierra. sí. Bien, ahora vamos a profundizar más en esto, Víctor. Vamos a ver una escritura que está en 2 Nefi 9:25. Segunda de Nefi 9:25. Ahora, hablamos hablamos nosotros de leyes y las leyes o la violación a las leyes, ¿qué es lo que acarrea? Por ejemplo, ahorita nos decía la hermana Angélica Caro, dice, bueno, no, Angélica no, nos decía alguien más. Alguien, aquí está Karina. Decía, sería una ciudad sin semáforos un caos, ¿sí? ¿Qué hacen las leyes? Organizan el tráfico, las leyes de tránsito, ¿no? Organizan el tráfico o la continuidad de los traslados de los vehículos, sin caer en el caos, es decir, para que poder trasladarnos de una manera organizada. Pero ¿qué es lo que sucede, Karina, cuando nosotros violamos una ley? ¿Sí? ¿Qué imponen los reglamentos de tránsito? Imponen una sanción. Si yo violo, si yo me paso un semáforo en rojo, si doy una vuelta prohibida, si no respeto las señalizaciones correspondientes, hay una sanción que deberá imponerse. Bueno, en las escrituras sucede más o menos lo mismo. Si tienes esta escritura, Víctor, la pongo por aquí.
Sí, ya lo tengo. Ahí está. Es segundo Mira, Nefemías 25 y dice, por tanto, él ha dado una ley, y donde no se ha dado ninguna ley, no hay castigo. Y donde no hay castigo, no hay condenación. Y donde no hay condenación, las misericordias del Santo de Israel tienen derecho a reclamarlos por motivo de la expiación, porque son librados por el poder de él. bien. Entonces, fíjate qué interesante está esta escritura, Víctor. Hay castigo porque hay ley, ¿sí? Hay violación a la ley porque hay ley. Hay consecuencias porque hay ley. Hay, aquí podríamos decir, ¿no? Hay exaltación porque hay ley. Hay gloria terrestre porque hay ley. Hay gloria celestial porque hay ley. Es decir, la ley rige todas las cosas. Mira lo que viene en la escritura. Lo pongo de nuevo. Dice, Él ha dado una ley y si no hay ley, y dice, y donde no se ha dado una ley, no hay castigo. Y si no hay castigo, no hay condenación. Y donde no hay condenación, no hay las misericordias del Salvador. Es decir, para que hubiera un Salvador era necesario que hubiera una ley. Y para que el Salvador pudiera redimir a alguien, qué cosa tan extraña esta, Víctor. Era necesario que violaran la ley. Es decir, para que el Salvador te pueda redimir a ti, Víctor, y a la hermana Griselda, y a Elisa Susana, y a la hermana Carmen Techera que están viéndonos, era necesario que ellas y tú y yo violáramos esa ley. Porque si no tuviéramos la ley, no pudiéramos estar en condenación. Pero ya tenemos la ley. Y como ya tenemos la ley, si la violamos, estamos en condenación. Para que Jesucristo me pueda salvar, yo tengo que haber violado la ley. ¿Sí? Porque si no hay ley, entonces no hay castigo, que es el caso de los niños pequeñitos. No es que no haya ley no es que no haya ley, sino ellos no tienen la capacidad de entenderla y de vivirla. De manera que no puede haber condena sobre ellos. Como nosotros ya adultos se nos da una ley y estamos conscientes de eso, y si la violamos hay una condenación, entonces Jesucristo tiene las facultades para poder redimirnos a nosotros. Ahora, aquí surge una pregunta, Salvador, de mi parte, una inquietud de mi parte. Estamos sujetos a esas leyes que Dios ha impuesto para nosotros, las conocemos como mandamientos aquí en la tierra, ¿no? Y en las escrituras. ¿Qué pasa con alguien, por ejemplo, que no ha hecho convenio de guardar esos mandamientos? ¿Está exento de esta ley? Y me refiero a los que no son miembros de la iglesia específicamente, que no han hecho un convenio de guardar los mandamientos. Fíjate qué cosa tan interesante has dicho. Todos nacemos con una ley que se conoce como la luz de Cristo, ¿no? Y esta ley nos da una conciencia mínima de lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, en esa medida, creo que todos estamos bajo una ley. Es decir, al menos en nuestra cultura, y yo creo que de manera general podríamos generalizar a todo el ser humano, se le enseña a no robarle al otro, se le enseña a no privar de la vida al otro, se le enseña a no tomar de la mujer de su prójimo. Estas son cosas que se enseñan, pero aún en un mínimo grado uno puede sentir si está bien o está mal. Entonces creo, Víctor, que todos estamos bajo una ley básica, que es la luz de Cristo, que es la conciencia para discernir entre lo bueno y lo malo. Y fíjate que creo que más adelante vamos a tocar este tema, ¿no? Cuando hablemos de las consecuencias del pecado y hablemos del sufrimiento a causa del pecado. Y me parece que ahí podemos regresar a esta pregunta porque desde mi punto de vista no existe el mismo sufrimiento. Si estuviéramos hablando del mismo pecado, no existe el mismo sufrimiento de alguien que conoce el Evangelio y ha hecho convenios que de alguien que no ha hecho convenios. Parece que el nivel de sufrimiento no es el mismo y por lo tanto ahí es donde me surge la duda, ¿no? De si la ley le aplica igual a las dos personas. Sí, definitivamente no. O sea, la vez pasada hablamos un poquito acerca de esto.
decíamos, no es lo mismo obedecer la ley bajo convenio que obedecerla sin convenio. No es lo mismo. Lo mismo aplica en el sentido contrario, ¿no? No es lo mismo desobedecer la ley con el convenio que desobedecer la ley sin el convenio. Mira, vamos a poner un ejemplo. La ley de castidad, ¿sí? No es lo mismo para alguien que no sea bautizado, no es lo mismo para alguien que sí se ha bautizado, no es lo mismo, no se le mide igual, pues, no se le mide igual a alguien que se ha bautizado y ha hecho convenio de investidura en el templo, donde ha hecho convenio de vivir la ley de castidad de una manera más alta. Tampoco es lo mismo para alguien que ya ha entrado en el orden del matrimonio, Víctor. Y no es lo mismo, por ejemplo, para un obispo o un presidente de estaca. Todos estos están en ámbitos diferentes, desde el que no ha hecho convenios hasta el que está en el orden del matrimonio y ha hecho todos estos convenios, hasta alguien que tiene una posición de liderazgo en la iglesia. Es diferente de este. Entonces, fíjate, estamos hablando de la misma ley, ¿no? Tú pones el ejemplo, ley de castidad. Es la misma ley para todos. Es cuando yo lo comparaba con una constitución, pero luego depende el caso, depende las circunstancias, como esos 5 ejemplos que tú comentaste, es la consecuencia, ¿no? O es el tamaño de la consecuencia y por lo tanto el sufrimiento que va a padecer cada una de esas personas por haber desobedecido la misma ley. O sea, es algo muy interesante. Entonces, la ley ahí está, existe, pero no se le puede dar la misma carga a todas las personas por igual. Entonces, fíjate, en esa escritura que ahorita estábamos viendo, que era la segunda Nefi, donde dice, por tanto, él ha dado una ley y donde no se ha dado ninguna ley no hay castigo. Entonces, también podríamos decir que donde se ha dado una ley y de acuerdo con la posición en la que estés, va a depender el castigo, ¿sí? Por ejemplo, y esto sucede en el mundo actual, ¿no? En el mundo del hombre y de acuerdo con sus leyes. No es lo mismo, Víctor, que viole una ley fiscal una persona que no sabe cómo presentar una declaración, a que lo haga un contador con una maestría en leyes tributarias, ¿sí? Es decir, si van ante un juez, el juez va a evaluar el grado de conocimiento de la persona para efecto de establecer una sanción por haber violado la misma ley. El mismo hecho se juzga diferente según la posición de la persona. Entonces ahí la premisa de que la ignorancia no te exime de la ley tiene sus asegúnes. Tiene sus, sí, está interesante, ¿verdad? Interesante. Y aquí tú y yo y todos los hermanos que estamos y estamos tratando de entender esto, a todos se nos da distinto conocimiento, ¿no? O entendimiento. Y yo voy entendiendo unas cosas y tú otras, y de acuerdo con ese nivel de entendimiento es que se nos va pidiendo más o menos, ¿no? Y que seremos juzgados, ¿no? Exacto. Así que si no le quieren entender más en este momento, cámbiale de canal. Por aquí varios han comentado, ¿no? A mayor luz, mayor condenación. Y tiene mucho que ver con esto que estamos diciendo. Sí. Dice por aquí un par de preguntas, Víctor. Bueno, primero, Sebas Orellano, muchísimas gracias por tu apoyo. Luego, Aura Violeta nos pregunta, si son leyes eternas, ¿significa que donde nacimos y la condición es muestra de misericordia o justicia por alguna ley quebrantada desde antes de nacer? Es una pregunta interesante, Víctor. Y esto me recuerda a lo que vimos con el discurso del presidente Oaks, que dice que hay muchas cosas que desconocemos en cuanto a la conexión de lo que sucedió en el estado premortal, este estado y el siguiente. Sí, yo no tengo una respuesta y no me atrevo ahorita a darla, ¿no? Y justo por eso que comenta el presidente Oaks. Y por ejemplo, aquí yo me meto más en problemas solito, Víctor. Esta situación de la raza negra, que en su momento Bruce R. McConkie dijo que es porque algo había sucedido con ellos en el estado premortal, ¿no?
y que eran los descendientes de Caín y estaban, y ya después, para atrás, ¿no? Para atrás, con esa postura, porque es una postura que además se interpretó como racista, generaba mucha controversia y no tiene sustento doctrinal, sobre todo esto último, no tiene sustento doctrinal. Sí, totalmente, ¿no? Por eso tenemos que andarnos con mucho cuidado, especialmente nosotros, ¿no? Es decir, no somos autoridades de la iglesia, mucho menos apóstoles que tienen, digamos que, un acceso a mayor revelación en cuanto a la doctrina general de la iglesia se refiere. Entonces sí necesitamos andarnos con mucho cuidado, ¿no? Y desde que leí esa parte de este discurso del presidente Ox, Los Reinos de Gloria, en donde dice, simplemente hay cosas que no sabemos entre lo que sucede entre un estado y otro, y todavía no tenemos información de eso o conocimiento de eso, ¿no? Entonces yo ahí pensé, tenemos que andarnos con mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Es decir, ni para qué le buscamos, son cosas que no han sido reveladas aún. Sí, así es. Y la pregunta siguiente, Víctor, entonces, hermanos, a mayor conocimiento, mayor condenación. Sí, Ya, bueno, si interpretamos el conocimiento como luz, sí, porque la escritura en Doctrina y Convenios habla justo de eso, ¿no? A mayor luz, mayor condenación. que bueno, y también, pues sí, 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 sí. Pero lo que decíamos ahorita, ¿no? De los niveles, pues se supone que si no hay convenio, tengo cierta luz, menos condenación. Si ya solamente he hecho el convenio del bautismo, pues hay cierta luz y un nivel de condenación mayor a este si violo la ley, mayor a este que no ha hecho convenio, pero menor a este que ya entró al templo e hizo convenio de la investidura. Y este, mayor responsabilidad que el que solamente ha hecho bautismos, pero mayor que este, pero menor que el que ya entró en el orden del matrimonio. Y estos por debajo de aquellas de autoridades generales, de presidentes de estaca, de obispos, que por su sola posición en la iglesia los colocan en un ámbito especial, de manera que si violan la ley están sujetos a un escrutinio más intensivo, diría yo. Y fíjate que ahí tiene que ver, sí, con luz y sí con conocimiento, pero tiene que ver también con responsabilidad. Sí. Y tiene que ver con el manto que se confiere a ciertos llamamientos, ¿no? Estamos hablando de obispos, presidentes de estacas, 70 autoridades generales. Ahí hay un manto y una confianza especial que el Señor les ha dado. Entonces, el violar la misma ley para ellos implica sí más condenación, puesto que estaban en ese nivel de confianza dado por el Señor en ese tiempo.